Buenas tardes, estoy aquí armando la producción para ponerles el video de la segunda parte de la unidad 3. Ahí ya está cuadradito. Ahí ya está bien. Y entonces, ¿de qué se trata la segunda parte de la unidad 3? Entonces voy a empezar aquí muy rápidamente un repaso de verdad rápido de lo que vimos en la primera sesión. Aquí pues lo que explicamos es que la unidad 3 tiene dos sesiones: fundamentos de la sinergia y el trabajo en equipo, y la sesión 2, habilidades de negociación y sinergia en la práctica. Entonces vamos a cerrar la sesión 1 con el sexto hábito de Stephen Covey y entramos a habilidades de negociación y sinergia en la práctica. Entonces ustedes ya vieron esta parte o ya dictaron esta parte, porque espero pues que el que esté dictando la segunda parte haya tenido la oportunidad de ver la primera. En todo caso, aquí está la presentación completa. Entonces vamos a explicar cuál es el objetivo de edificar sinergias de la unidad y entramos aquí a la unidad 1. Esto ya lo vimos, ya lo hicimos, lo de los videos. Avanzo aquí rápidamente y entramos a definir qué era sinergia. Esta fue la primera parte que hicimos, definimos qué es sinergia. Cuando una vez definido qué era sinergia, entramos a hablar de los atributos de un equipo de excelencia. No se puede construir sinergia si uno no tiene un equipo. Naturalmente, la sinergia es un concepto colectivo. Entonces vamos a hablar aquí de los atributos de un equipo de alto rendimiento. Esto se trabajó en los equipos de excelencia, cuáles son las características, y entramos a las etapas de conformación de un equipo de excelencia. Ahí exploramos la teoría de Bruce Tuckman sobre la conformación de los equipos, las 4 fases. Luego entramos a la explicación, esto que son las estrategias de un equipo para lograr un equipo de alto desempeño, que son las de Richard Hagman. Y al final cerramos con un video que recogía los dos conceptos, que fue este video. Ahí, una vez vimos qué era sinergia, vimos la teoría de Tuckman, vimos la de Hagman, entramos a accountability, a definir qué era accountability, y entonces trabajamos la definición. Luego entramos a ver el principio de Oz, ¿cierto? Que es una teoría que trabaja sobre cómo fortalecer la accountability en un equipo, y básicamente eso fue lo que se alcanzó a abordar en la sesión pasada. Ya estamos aquí en la parte 2, que es lo que nos interesa hoy, y es explicar la sesión habilidades de negociación y sinergia en la práctica. Entonces le recordamos aquí, comenzamos recordando en el grupo, que esta es la segunda parte de la unidad 13 de edificar sinergias, y que la primera parte pues ya la vieron. Entonces vamos a hacer zoom en la segunda parte, que es la sesión 2, y entramos, como les comentaba al comienzo, con el sexto hábito de Stephen Covey. Entonces, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, vamos a utilizar o vamos a hacer zoom sobre el hábito sinergizar. Entonces aquí lo primero es que vamos a explicar los conceptos de dependencia, independencia, interdependencia. No se preocupen por el gráfico de la derecha, que ya les voy a decir cómo lo contamos, cómo lo explicamos. Aquí lo importante es definir qué es cada cosa, ¿cierto? Entonces decimos que la dependencia significa que estamos confiando en otros para obtener lo que necesitamos o lo que deseamos, que las decisiones las toman otros. En esta etapa las personas no asumen la responsabilidad ni toman decisiones por sí mismas. La mentalidad de la dependencia es la mentalidad del tú, ¿cierto? La mentalidad de que tú eres el que haces, o sea, el otro, ¿cierto? En segunda persona. Entonces, del tú. El ejemplo que pone Covey en este caso es el de los bebés, el de los niños. Cuando nacemos, llegamos al mundo, somos dependientes de nuestros padres para la alimentación, para el cuidado, para la seguridad. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno llega a una empresa. Cuando uno llega a la empresa, pues es dependiente de mucha gente. Y en la medida que vamos madurando, ganamos independencia. Por ejemplo, cuando ganamos capacidad de generar nuestros propios ingresos, y uno lo nota en los jóvenes, en las personas, en los adultos jóvenes, que en la medida que ganan capacidad financiera, empiezan a ganar independencia. Entonces ya es la mentalidad del yo, ¿cierto? Donde las personas se hacen responsables de su propia vida, toman sus propias decisiones, confían en sus habilidades para alcanzar sus metas. Igual sucede en el ámbito laboral y profesional, ¿cierto? En la medida que vamos ganando experiencia, madurez, vamos ganando independencia. Y el estado, digamos, de madurez por excelencia, el estado ideal es el de la interdependencia. Y eso ocurre cuando los que son independientes, los individuos independientes, eligen colaborar para lograr algo mayor que no hubieran logrado por sí solos. Entonces Covey considera la interdependencia como la etapa más madura y avanzada, que combina las fuerzas de varias personas para poder lograr un propósito común. Y esta es la mentalidad desde el nosotros. Entonces recuerden, la dependencia, la mentalidad del tú; la independencia, la mentalidad del yo; la interdependencia, la mentalidad de nosotros. ¿Qué hacemos entonces con el gráfico de la derecha? Se los dejo aquí con este video. Este video de Stephen Covey, él explica al comienzo de su obra, de su libro, él explica muy bien esos conceptos.
En este video, este es un video, tengan presente que puede ser un video largo, este video puede durar 10 minutos, entonces depende cómo estén, qué tan buenos sean administrando el tiempo en adelante, pues deciden si lo proyectan todo o escogen la parte que quieran proyectar. En lo personal yo lo presentaría todo porque creo que es muy valioso, es una perla interesante pues para regalarle a la gente. Y entramos, ahora no me voy a avanzar, ahora entramos al libro, ¿cierto? Entonces vamos, ¿por qué? Porque recordemos que los 7 hábitos son una metodología para ayudarle a la gente a ser más productiva en el ámbito laboral y personal, pero son una secuencia de pasos, ¿cierto? O sea, los hábitos deben de ser o han sido diseñados para ser aplicados de manera secuencial. Cada hábito precede al siguiente. Entonces es muy importante que la gente siga y entienda la secuencia. Como vamos a aterrizar por allá en el capítulo 6 de esta serie, ¿cierto? De una serie de Netflix, ya hemos visto 5 capítulos antes y vamos a ver el capítulo 6, pero en la práctica no necesariamente se han abordado todos los conceptos durante el programa. Entonces lo que vamos a hacer es darle contexto, vamos a darle ese contexto y vamos a repasar muy rápidamente los 7 hábitos y aquí está la explicación de cada uno, ser proactivo. Recuerden que en las notas del orador siempre les dejo el discurso, aunque esta diapositiva pues tiene texto y ayuda mucho, pero en las notas del orador van a tener qué es el proactivo, el primer hábito, el segundo hábito, comenzar con un fin en la mente, el tercer hábito, poner primero lo primero. Además pues les estoy hablando expertos de esto, yo creo que la mayoría ya hemos manejado en algún momento este contenido, o lo usamos o lo aplicamos pues en nuestra vida. Pensar en ganar. Viene el quinto hábito, que es buscar primero ser entendido y luego entender. Y luego viene el sexto hábito, es sobre este que vamos a hacer el Zoom, ¿cierto? Se refiere a la colaboración, el trabajo en equipo. La sinergia ocurre cuando la colaboración y la cooperación crean resultados que superan la suma de lo que los individuos hubieran podido lograr por sí solos. Es en ese en el que nos vamos a detener y el que hemos venido explorando desde la sesión 1. Y cerramos con el hábito 7 para que la gente tenga ya la película completa. Entonces aquí vio la serie completa y lo que vamos a hacer es hacer zoom en sinergizar. Entonces aquí por animación ese lo voy a volver rojo, ahí ya está en rojito para que la gente sepa, pues si ustedes lo orienten, bueno, aquí es donde nos vamos a quedar por el momento. Vamos a trabajar algo de ganar, del cuarto hábito cuando entremos a negociación, pero por ahora vamos a hacer zoom en sinergizar. Entonces, ¿qué es sinergia? Pero eso ya lo hemos definido en la sesión anterior. Exactamente, como lo definimos en la sesión anterior, yo no lo voy a definir aquí. Ustedes tienen que recordar qué fue lo que se habló en la sesión pasada. Entonces cuéntenme, ¿cierto? Aquí lo que vamos a hacer es lanzar la pregunta y lanzar la reflexión para que sean ellos los que construyan la definición. Eso no debería tomar mayor tiempo, pues porque ya es un concepto que está suficientemente desarrollado antes. Ya vimos la importancia de la sinergia en el equipo, ya vimos las características de un equipo, cómo se construye un equipo, o sea, tenemos todos esos fundamentos. Ahora vamos a verlo como hábito, ¿cierto? ¿Cómo es el hábito? Entonces, bueno, ahí cuando uno lee el libro, por aquí debo tenerlo, me encontré que no es, pero por aquí debo tener el libro. Cuando uno entra a la unidad, al hábito 6, el hábito comienza diciendo esto, literalmente esto: entendida adecuadamente la sinergia y la actividad superior de la vida, la verdadera puesta a prueba y manifestación de todos los hábitos reunidos. Entonces, esa es una carga de profundidad, porque lo que estamos diciendo es que todos los hábitos anteriores se recogen aquí. Simplemente definida significa que el todo es más que la suma de sus partes. La esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias. Entonces va a ser un concepto importante, valorar las diferencias, ténganlo presente porque lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Compensar las debilidades y construir sobre las fuerzas. Entonces ahí esta es una frase como para abrir el tema, y entramos ya a un concepto que se llama 5 atributos de un miembro de un equipo con sinergia. Entonces el primer atributo es la valoración de la diversidad y la empatía. Y aquí lo vamos a abrir en 2 partes. Vamos a profundizar inicialmente en la empatía y al final de los 5 atributos vamos a volver sobre el concepto de diversidad. Pero por ahora vamos a definirlos en principio, ¿cierto? Los miembros de un equipo deben reconocer y celebrar y respetar las diferencias entre las personas, lo que incluye entender y apreciar las perspectivas únicas de cada persona, ¿cierto? La cultura, los valores, las emociones, los sentimientos de cada persona.
La empatía juega un papel muy importante en el proceso porque permite ponerse en el lugar del otro. Entonces la sinergia va a ser muy importante, la empatía. La capacidad de empatizar fortalece la sinergia porque facilita un ambiente de colaboración con significado, ¿cierto? Entonces este va a ser el primer atributo. Entramos al segundo. Bueno, este video muestra, este es un video corto, bonito, es una animación bonita. Este personaje que están viendo ahí en pantalla, en la primera parte del video nos muestra empatía por las personas, y en la segunda parte pues hay un evento, hay una situación que pasa que los lleva a reflexionar y a empezar a comportarse de manera empática. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a definir la empatía desde tres dimensiones: la empatía cognitiva, la empatía emocional y la empatía compasiva. Entonces, que la empatía cognitiva es el entendimiento de la situación y los sentimientos de la otra persona. En ese caso, pues vamos a ver que el hombre no se detiene a considerar las emociones de otro, pues que podría impactar emocionalmente a los demás. La empatía emocional es compartir los sentimientos de la otra persona, lo que a menudo pues, nos lleva al tercer momento, a la tercera dimensión, que es la voluntad de ayudar, ¿cierto? Y en este caso, cuando entramos a la empatía compasiva, no hablamos de la ayuda como un juego de estatus donde el que ayuda tiene un estatus mayor que el otro, no es que el que ayuda tiene un estatus mejor que el que recibe la ayuda. Ambos están en el mismo estatus, en el mismo nivel, porque la empatía compasiva, en este caso, no es el uso peyorativo que usualmente se le da a la palabra compasión, sino el paso de la emoción a la acción, el deseo de ayudar basado en la empatía emocional y cognitiva, ¿cierto? Entonces las dos anteriores lo llevan a uno a la empatía compasiva como un proceso de trabajo en equipo, como un proceso de apoyo mutuo, no necesariamente un juego de estatus como les decía antes. Y entramos entonces, visto el video y explicadas pues, la reflexión con estos conceptos que acabamos de hablar, entramos al segundo atributo, que es la comunicación abierta y efectiva. Recuerden que este también surgió por allá cuando vimos a Richard Hackman. Él hablaba dentro de las características de un equipo de rendimiento, él hablaba de la comunicación. Entonces, en este caso, pues la habilidad para comunicar ideas claras, abiertamente, escuchando activamente y participando en los diálogos de manera genuina va a ser muy importante. La comunicación sinérgica permite que el equipo explore profundamente las ideas y construya soluciones que habría sido imposible construir de manera individual. Es decir, mi idea sola crece y se multiplica y crea nuevo conocimiento y nuevas ideas a partir de la comunicación sinérgica, ¿cierto? La flexibilidad y la adaptabilidad como tercer atributo de un miembro de un equipo, ¿cierto? La capacidad de adaptarse a nuevas ideas, de cambiar de posición y de perspectiva, poder verlo desde la posición del otro. Una persona que pertenece a un grupo, que quiere ser sinérgico dentro de un grupo, tiene que estar dispuesto a desafiar sus propios paradigmas, ¿cierto? A desafiar sus suposiciones, a dejar de lado en muchos casos su propio modelo mental o su propia forma de pensar a favor de explorar nuevas posibilidades y enfoques que se construyan en grupo. Viene el cuarto, que es compromiso con el éxito del grupo. Entonces aquí se privilegia el éxito del grupo sobre el éxito individual. Se entiende que el compromiso es con el grupo, ¿cierto? Que el grupo llega cuando llegue el último. Entonces eso incluye pues un componente muy importante de solidaridad y colaboración y voluntad de apoyar a los demás para que sea el grupo el que llegue, ¿cierto? Para que sea el grupo, el equipo el que gane. Confianza y respeto mutuo. Entonces, pues naturalmente el quinto atributo va a ser confiable, ¿cierto? Una persona confiable y respetuosa. Una base sólida de la sinergia tiene que ser la confianza y el respeto mutuo para que los miembros del equipo puedan sentirse seguros para expresar sus ideas sin temor a que sean burlados o que reciban burlas pues, o discriminados de alguna manera. Todos con derecho a poder expresar sus ideas independientemente de si van a ser o no en un momento dado compartidas como lo veíamos antes, pero respetando siempre a la persona, sabiendo de antemano que sus ideas van a ser escuchadas y que su persona va a ser respetada. Entonces, la comunicación y el respeto. Y este video nos va a servir para recoger los conceptos anteriores. Recuerden cuando abrimos el atributo 1, que era empatía y diversidad.
Entonces vamos a trabajar aquí sobre la diversidad, pero recogiendo los otros elementos. Este no es un video sobre sinergia, tampoco es un video donde se vean recursos de sinergia, es un video más para reflexionar, ¿cierto? Para reflexionar sobre qué, sobre la diversidad como fuente de enriquecimiento, ¿cierto? Para romper estereotipos, para que las personas estén dispuestas a desafiar los prejuicios, a romper estereotipos, para entender un poco la conexión con las otras personas a través de la empatía y de valorar la diversidad, para la innovación y la creatividad y para la aplicación en entornos de trabajo que sean saludables. ¿Qué pasa en este video? Entonces, al principio del video las personas son clasificadas o se autoclasifican en unos recuadros que hay pintados en el suelo por criterios o variables de segmentación duras, género o estado civil, nivel de ingresos, por criterios duros. Y luego de que ya se han clasificado, este es un video danés, es muy interesante, sale como la persona que está liderando el proceso. El ambiente es un ambiente donde cada grupo se ve que mira al otro grupo de manera diferente, como si fueran tribus independientes, y llega quien va a dirigir el ejercicio y hace una primera reflexión con una pregunta que es aparentemente tonta, pero que abre a la mente y cambia la disposición de las personas y les dice, bueno, pasen al frente o salgan los que en su clase, cuando iban al colegio, eran los payasos del grupo, y entonces empiezan a mirar entre ellos y de pronto empiezan a pasar personas y eso pues genera ya un ambiente más distensionado y empieza a hacer preguntas de esa naturaleza, y al final pues lo que muestra el video es que tenemos más cosas en común que las cosas que nos dividen, y eso va a ser un concepto importante pues alrededor de la diversidad, de la empatía y para poder construir sinergia. Entramos ya a la segunda parte entonces de esta conferencia de hoy, que es las habilidades de negociación, y en este caso vamos a hacer un ejercicio un poquito disruptivo, por decirlo de alguna manera, porque vamos a partir el ejercicio en dos partes. Una primera parte vamos a ver la forma convencional como las personas negociamos, ¿cierto? La forma tradicional de negociación, el regateo, la negociación desde posiciones. Les vamos a explicar qué es el regateo inicialmente, les vamos a hablar de cómo es esa negociación, cómo es la negociación desde posiciones, cómo negociar desde posiciones, y luego vamos a hacer un experimento con ellos, un experimento psicológico. Ese experimento va a ser fuerte, va a ser un experimento con un componente emocional fuerte, y ahí les recomiendo que preparen muy bien el ejercicio, comprendan bien cómo se va a desarrollar y se preparen en un momento dado para reacciones que emocionalmente pueden ser pues no deseables, pero que van a ser muy interesantes, no deseables para la persona, pero sí muy deseables para nosotros, porque nos va a permitir romper ese paradigma, quebrar eso, para entrar a la segunda parte, que ya son los métodos de negociación que nos pidieron que preparáramos. Entonces, en esa primera parte, aquí partimos de una reflexión que me parece interesante. Chester Carras pues es autor de varias obras, y en su obra, esta creo que traduce algo así como: en los negocios como en la vida no obtienes lo que mereces, obtienes lo que negocias. Y un poco la frase que hemos extraído es de ese libro: nunca obtenemos lo que merecemos, sino lo que negociamos. Chester Carras. Entonces, simplemente como para abrir el ejercicio de negociación, y entramos entonces a ese concepto que les explicaba antes de la negociación por posiciones. Vamos a explicar qué es una negociación por intereses, basada en posiciones y no en intereses. Vamos a ver la diferencia entre negociar desde las posiciones y no centrada en los intereses comunes y en los principios. Y vamos a ver las consecuencias de eso, cómo eso desgasta a las personas, daña las relaciones, que no es una negociación ganar-ganar, que lesiona casi que de manera permanente la relación. Entonces vamos a explicar esos conceptos. Recuerden que yo siempre en las notas del orador les estoy dejando el texto de cómo explicar eso. Explicamos eso aquí, o sea, aquí está la imagen y el título, pero todo el speech está en las notas del orador. Y aquí viene, una vez explicado el concepto, lo metemos en el experimento. Vamos a hacer el experimento. Seguramente algunos de ustedes ya han participado en él, entonces se les va a facilitar hacer el ejercicio y saben cómo se desarrolla, pero creería que los participantes en su mayoría no han jugado este juego. Vamos a hacer este experimento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subastar un billete. Aquí es muy importante entender lo siguiente: la subasta es hipotética, nadie va a pagar plata y nadie va a perder plata, pero usted lo que va a hacer
es decirles a los jugadores, en este caso juego, pues, a los participantes, que el juego es de verdad. Es decir, que pueden o no participar. Usted les va a abrir la posibilidad de que se inscriban en una subasta de este billete y que pueden o no participar. Pero que si se inscriben, que si deciden jugar, tienen que pagar. ¿Qué vamos a hacer eso? Crear un ambiente de tensión creativa, se llama en coaching. Vamos a generar un espacio de tensión, de la gente sienta que está jugando de verdad. Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Vamos a subastar ese billete de 100.000. Vamos a subastar ese billete de 100.000. Al final del ejercicio les decimos que no, que era un experimento y que no tienen que pagar la plata. Pero vamos a crear el ambiente como que fuera en serio, que de verdad vamos a subastar este billete. Entonces, esta pues es una herramienta para demostrar conceptos de psicología y economía, especialmente en relación a la toma de decisiones y la negociación. Vamos a entender un concepto que se llama la trampa del comportamiento escalonado, cómo las personas caen como en una bola de nieve y en la medida que empiecen a pujar, la competencia se va a ir intensificando y rápidamente la subasta va a alcanzar pues una tensión interesante. Y el segundo elemento es el efecto sunk cost, que significa que la gente está dispuesta a seguir metiendo plata porque no quiere perder la que ya metió. O sea, no quiere perder el esfuerzo que ya hizo y sigue metiendo dinero. Entonces, ¿cómo funciona el ejercicio? Pues para explicarlo ya, el juego consiste en subastar un billete. En este caso vamos a subastar un billete de 100.000 pesos. Y ustedes lo que van a hacer en este caso es decir que ustedes ponen el billete de 100 y si tienen a la mano un billete de 100, entonces lo muestran. Mira, aquí yo voy a poner el billete, mire, aquí pongo la plata, aquí está el billete de 100.000 pesos, se los voy a poner, ¿cierto? Entonces yo pongo los 100.000 pesos y los invito a que subasten y la puja mínima, el precio base de la puja es 10.000 pesos. ¿Cómo así, profesor? Significa que si yo doy 10.000 pesos me puedo quedar con un billete de 100.000. Sí, señor. Si no hay ningún otro postor y no hay nadie más que ofrezca, usted se queda con ese billete de 100.000 y solo pagó 10.000. Entonces, en principio, parece una oportunidad muy interesante. La puja mínima va a ser de 5.000. El precio va a ser 10.000 y la puja mínima es de 5.000. Entonces, sale el primero, dice yo doy 10.000 y va a salir seguramente otro rápidamente, decir yo doy 15.000. Entonces, cada puja tiene que ir subiendo de 5 en 5. Hay una regla que es muy importante. No se les olvide esta regla y tienen que comunicarla claramente al principio. Tanto el ganador como el segundo mejor postor tienen que pagar lo que ofrecieron. Tanto el ganador como el segundo mejor postor. Entonces vamos a suponer que tengo una persona que ofrece 20.000 por el billete y hay un segundo postor que ofrece 25.000. Y nadie más pujó, hipotéticamente hablando, nadie más quiso pujar. Entonces, el billete de 100.000 lo va a recibir por 25.000 pesos el ganador. ¿Qué tiene que hacer el ganador? Pues entregarme los 25.000 pesos a mí. Pero el segundo, que no coge un peso, que no gana nada, tiene que darme los 20.000. Es decir, yo recibo 45.000. 25 del que ganó la puja y 20 del segundo mejor postor. Eso lleva a que el segundo mejor postor diga, pues yo no voy a perder 20.000, entonces ofrezca 30.000. Y ese fenómeno va a empezar a pasar entre los que están pujando hasta que igualan el valor del billete. En el momento en que el billete ya están pujando 100.000 por un billete de 100.000, ya no hay ganancia, pero el segundo va a perder la plata. Entonces eso se va a ir a un momento donde los dos están perdiendo, tanto el ganador como el segundo, pero cada uno está tratando de perder menos, que es el efecto que les decía hace un rato pues que pasa en este ejercicio. Entonces, eso que les explico que es la trampa del compromiso escalonado y el efecto sunk cost, que es ese de yo ya no puedo seguir perdiendo tanto, voy a tratar de perderme lo menos posible, lo va a llevar a que el juego se torne en una cosa que al principio parecía una oportunidad muy interesante, muy divertida, donde el profesor está loco que está vendiendo un billete de 100.000 en 10.000 pesos, a convertirse en una cosa tensa. Ahí van a surgir emociones, van a surgir tensiones y hay que dejar que eso pase porque lo que queremos es precisamente hacer ese experimento. ¿Cuándo termina el juego? Cuando una persona desista en la puja y diga, no, yo ya no juego más, y en ese momento es donde les aclaramos que el juego pues era un experimento, ¿cierto? Que era un experimento, que no hay billete de 100.000 de verdad y que ellos no van a tener que pagar la plata. Si el juego se desarrolla bien, eso es lo que debe pasar. O sea, lo que se espera que pase es que sea eso. ¿Qué hay que hacer al final? Pues entonces yo les sugiero pues hacer una discusión posterior
organizar la discusión para que los estudiantes reflexionen sobre cómo se sienten, qué los llevó a tomar las decisiones que tomaron. Esto va a ser importante también reconocer cuando se está en una trampa, ¿cierto? O cuando yo mismo me enrolo en una trampa porque me comprometí. Y le vamos a enseñar pues aquí un poco sobre los límites, ¿cierto? Hoy en la vida hay que tener límites. Entonces ahí va a quedar el estado de ánimo quebrado, la gente tensa y aburrida por lo que pasó en el juego. ¿Quieren aprender entonces un método de cómo no caer en este tipo de trampas? Ah, sí queremos. Bueno, vamos a aprender a negociar y no caer en este tipo de trampas. Las reglas de juego están explicadas en las notas del orador. Ahí está claramente detalladas las reglas, están las recomendaciones y están las reflexiones. En la primera parte les voy a explicar de qué se trata el juego, cuáles son las reflexiones, para que ustedes tengan el concepto previamente. Eso no lo van a explicar ustedes a la gente, sino es para nosotros entenderlo. Y luego están las reglas del juego. Se ejecuta el juego y ya en la reflexión de toda la experiencia de ellos y de la información que ustedes prepararon previamente, pues van a tener una reflexión muy poderosa. Recomendación: preparar bien el juego. Preparar bien el juego y prepararse para un ambiente tenso durante el juego. Entonces ya va pasado el juego y bajando las tensiones al decirles que no, que tranquilos, que era un juego, que era un experimento, que vamos a aprender a negociar de manera diferente, no a negociar desde posiciones, sino a negociar a partir de principios y de intereses. Vamos a entrar al método de William Ury, Roger Fisher y Bruce Patton, que es el método de Harvard de negociación. Este método entonces pues es un método ya muy conocido y muy reconocido en el mundo y hoy se utiliza pues como una de las técnicas óptimas de negociación. Entonces vamos a aprender a negociar con eso. Hay 4 fundamentos. El primero es separar a las personas del problema, el segundo es centrarse en los intereses y no en las posiciones. Esto es lo que rompe el paradigma de la negociación anterior. Generar opciones de beneficio mutuo e insistir en criterios objetivos. Vamos a entrar a entender cada una de esas. Entonces, la primera que va a pasar es que le resalta el primer fundamento, y en las notas ustedes van a encontrar cómo separar a las personas del problema, la gestión de las emociones, las percepciones y la comunicación, las relaciones interpersonales, todo explicado en las notas del orador. En la segunda parte igual, pues ahora se resalta el segundo cuadro, centrarse en los intereses y no en las posiciones. Entonces vamos a entender conceptualmente, en las notas está cómo diferenciar entre un interés y una posición, cómo encontrar o explorar intereses que sean comunes a todos y algún par de ejemplos de preguntas claves que pueden funcionar allí. En la tercera parte vamos a entrar a generar opciones de beneficio mutuo, ¿cierto? Entonces vamos a evitar el pensamiento de suma cero. ¿Qué es eso? La mentalidad digamos, en las negociaciones las personas caen en la trampa de pensar que si una parte gana, la otra tiene que perder. Entonces eso se llama mentalidad de suma cero. Entonces vamos a entender que no es sano, vamos a repasar el concepto de ganar-ganar. Y aquí pues una de las opciones que se ofrece y como experimento pues para ellos en esa etapa de negociación o en ese fundamento son las tormentas de ideas, ¿cierto? Y entramos a la cuarta y último fundamento, que son los criterios, insistir en que sean criterios objetivos. Entonces esa es esa parte, que son los criterios objetivos, la legitimidad de la justicia y la negociación basada en principios. Esto le va a dar la legitimidad al proceso de negociación. Muy bien, entramos ya por último, para cerrar este tema, en que una negociación basada en principios tiene 3 criterios. El resultado de un acuerdo siempre tiene que ser ecuánime. Entonces hablamos de la equidad de la negociación, de la imparcialidad, de la legitimidad, conceptos que están, como les digo, desarrollados en las notas del orador. En la segunda parte, la optimización del tiempo, ¿cierto? La negociación tiene que ser eficiente, no desperdiciar el tiempo de las partes. Entonces vamos a hablar de eso, ¿cierto? Y por último, sobre cómo construir relaciones sostenibles y evitar daños a largo plazo. Un criterio es que la negociación debe fortalecer la relación, por lo menos no dañarla. Eso se va a trabajar allí. Sobre este concepto, sobre estas ideas, ustedes tienen en el material el enlace a un podcast donde se hace análisis del libro que hemos visto hasta ahí. Ahora, y ese pues es un podcast entretenido para uno fortalecer en conceptos, pero pues además le enseña a uno un poco sobre lo que estamos hablando ahora y darle unos ejemplos que pueden ser útiles durante esta parte de la conferencia. Ahora, cerrado ese concepto, vamos a entrar a unos elementos adicionales
de la negociación de Harvard, que es el MAPAN o BATNA en inglés, Best Alternative to Negotiated Agreement, mejor alternativa de acuerdo negociado, entonces va a ser en español, y vamos a entrar a entender cuáles son las 4 etapas que se siguen con esta metodología. Entonces son la identificación, la evaluación, la comparación y el fortalecimiento. Vamos a comprender cómo manejar el BANA, no solo nos va a proporcionar pues unas ventajas significativas frente a una negociación por regateo, sino que permite aprovechar pues bien la posición que tenemos y los intereses que tenemos. Vamos a entenderlo en cada paso, en cada parte. Vamos a entender qué es la identificación, ¿cierto? En el BANA, vamos a entender el proceso, la importancia, y así para cada uno. No se los estoy describiendo porque eso está descrito en las notas del orador. La comparación y por último el fortalecimiento. Entonces vamos a ver los 4 pasos: identificación, y cerramos, identificación, evaluación, comparación, y cerramos con fortalecimiento. Todos los conceptos están en las notas del orador. Por último, cerramos ya el concepto de BANA sobre la importancia del MAPAN o el BANA en la negociación. Entonces, que nos da poder de negociación, que nos da confianza y preparación, y previene acuerdos desfavorables. Todo el concepto sobre comprender el BANA, las fortalezas del BANA, mantener el BANA confidencial, utilizar el BANA para establecer límites y también para saber qué concesiones se hacen. Todos esos conceptos van a estar en las notas del orador. Entonces esa pues tiene buen contenido por dentro de las notas del orador, para que por favor lo revisen y lo lean, que los va a preparar para presentar esta diapositiva. Y por último vamos a ver cómo se sincroniza todo esto, porque hemos armado un tejido que hemos hablado de ganar, hemos hablado de sinergia, hemos hablado de negociación. Vamos a articular las 3 cosas, y esta diapositiva nos va a permitir entender cómo ganar como fundamento, es el fundamento de una negociación sinérgica, ¿cierto? La negociación transformada por la sinergia con un enfoque de ganar, y la construcción de relaciones sostenibles. Todos esos conceptos se van a trabajar a partir de la combinación de esos 3 elementos, y aquí recogemos todo el ejercicio y cerramos nuestra conferencia con nuevamente un ejercicio reflexivo de qué te llevas, qué conceptos quedaron de esta segunda parte y qué cambios concretos haría para mejorar en su trabajo. Ese es, digamos, el ejercicio. Yo confío en este esfuerzo de hacer este video haya sido claro para entender el concepto. Igual pues yo estoy atento y pendiente a las preguntas o inquietudes que tienen. Muchos éxitos en su conferencia. Sé que ya muchos tuvieron la oportunidad de trabajar la primera sesión. Si tienen recomendaciones, bienvenidas. En este caso pues es importante tener toda la presentación para tener la secuencia completa. Les voy a reenviar la presentación porque hice algunos ajustes cosméticos, pero ajustes, y este video para que ustedes lo tengan. Un abrazo pues y muchos éxitos en su conferencia.